Saludos, quien les habla es Felipe Canepa, siervo inútil del Señor Jesucristo, que ha sido llamado con un llamamiento del cielo para enseñar lo que está escrito en la palabra de Dios, no como yo lo aprendí de los hombres, no como me lo enseñaron en la escuela dominical, sino como está escrito en su palabra, y esta palabra es para todos. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, o sea que no existe ninguna revelación, ninguna profecía que se pueda comparar a esta palabra bendita que fue la que Dios nos dejó, y es en base a esta palabra es que hablamos, nos movemos y predicamos. Y en esta hora vamos a ver esta enseñanza que es la verdad sobre la Trinidad. Y para los que me conocen, ya saben que nosotros hemos hablado de muchos temas, y desde que el Señor nos llamó hace como cerca de 2 años, y en el primer video pueden ver el testimonio de quien les habla, cómo después de ser un cristiano evangélico regular por 35 años, Dios me salva y me hace entender las Escrituras. Digo, ¿por qué Dios me salva? Porque el que practica el pecado, dice la Biblia, que no le ha visto ni le ha conocido. Esa es la razón por la cual hablo que Él me salvó, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo se puede conocer a un hombre? El Señor Jesucristo lo dijo: por sus frutos lo conoceréis. No por lo que hablan, no por lo que pretenden enseñar a los hombres, sino por los frutos. Y en esta hora vamos a enseñar un tema bien controversial, pero que el Señor me ha mandado a declarar su verdad tal y cual es. Sabemos que hay un solo Dios, mucha gente va a decir amén a eso, pero ahí hay un problema en que dicen que hay 3 personas. Vamos a ver por las Escrituras y de una vez por todas cuál es la verdad acerca de la Trinidad. Y para empezar, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Y alguno me dirá, sí, pero también la palabra, qué sé yo, pentecostal, no hay en la Biblia, etcétera. No vamos a entrar a discutir en ese nivel, pero vamos a ir a la verdad irrefutable, a la verdad que es comprobable por las Escrituras y a la verdad que también se puede comprobar por los hechos históricos y los hechos que no se pueden negar. Y una de las cosas que no se pueden negar es que en el mundo hay mucha gente que cree que Dios es una trinidad de 3 personas. Y vamos a ver de dónde viene esto. En la línea de la historia, desde que el Señor Jesucristo murió en la cruz, desde este punto hasta más o menos el año 100, cuando se cierra el canon de las Escrituras, el apóstol Juan recibe la revelación de Jesucristo en la isla de Patmos, y luego las Escrituras quedan selladas aquí, como dijo el Señor Jesucristo, que no se debe de quitar ni añadir a lo que está escrito. Todos sabemos lo que dijo el Señor Jesucristo en el último capítulo del Apocalipsis, y sería bueno leerlo. Apocalipsis capítulo 22, Él dijo: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. O sea, cuando las Escrituras se cierran en su canon, o sea, quiere decir en la revelación que Dios entregó a la humanidad, ya por el año 1800, vamos a decir por aquí, nació un hombre llamado Orígenes. Nació en el 85 y vivió hasta el 254. Un hombre llamado Orígenes. Este hombre ya empezó a predicar y a enseñar una verdad ya diluida y corrompida. Esto lo pueden buscar en las enciclopedias. No nos vamos a concentrar en esto, pero esto es récord público. Busquen quién fue Orígenes. Y este señor Orígenes era un discípulo de Clemente de Alejandría. O sea, Clemente de Alejandría vivió por aquí, en este punto, y definitivamente él tenía una buena información porque estaba codeándose o tenía conocimiento de los apóstoles que habían estado con el Señor Jesús. Tenía la información bien cercana. Y este hombre, Orígenes,
era discípulo de Clemente de Alejandría, pero sin embargo este hombre ya empezó a hablar cosas raras, como decir que no creía en el infierno. Ya este hombre estaba empezando a decir, en ese tiempo, estamos hablando de 1900 años atrás, ya este hombre empezaba a decir que él no creía en el infierno, punto. O sea, ya esa doctrina viene desde ahí. Él dijo que Satanás va a volver a ser bueno, porque por alguna razón él leyó las Escrituras y entendió de que Satanás va a volver a ser bueno, porque dice la Biblia que Dios va a reconciliar las cosas que están en los cielos como en la tierra. Entonces Satanás también va a llegar a ser bueno algún día. Eso fue lo que pensaba y lo que enseñaba este hombre en el 200, vamos a decir en el 200 para redondear, en el 200 después de Jesucristo, después de Cristo, ya este hombre estaba hablando que no hay infierno, que Satanás va a ser bueno, y mezcló el helenismo con el cristianismo. ¿Qué cosa es el helenismo? El helenismo es la cultura o la filosofía griega que se junta, o este hombre la une con el cristianismo e inventó un montón de cosas. Se mezcló con el panteísmo, que hay muchos dioses, y que con el sincretismo y el panteísmo, que Dios está en todas las plantas, en los árboles, que Dios castiga el pecado con penas medicinales. Lo que queremos establecer es una verdad histórica. El Señor Jesús murió, resucitó, les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio, que se arrepientan, prediquen el arrepentimiento de pecados hasta que yo regrese. Entonces los discípulos salieron a predicar y por el año 200 ya se corrompió todo. O sea, prácticamente ahí empezó la historia y desde el año 200, 300, 400 hasta el año 1000 más o menos, que vamos a decirlo más exactamente, en marzo del 1123 después de Cristo, por primera vez en el año 1123, por primera vez se convoca el primer concilio de Letrán, que se hizo en Roma. Todos los concilios que se habían hecho antes de 1123, todos, sin faltar ninguno, fueron convocados por los emperadores romanos. Todos los concilios que hubieron en Calcedonia, Macedonia, Nicea, y todo esto lo pueden buscar en la Enciclopedia Británica o Wikipedia, pero todos los concilios, empezando con el de Nicea, y yendo por el de Calcedonia, por el de Constantinopla, y el 1, y el 2, y el 3, todos fueron convocados por los emperadores paganos. Emperadores que no conocían definitivamente en absoluto al Dios verdadero. Solamente en el año 1123 empieza la convocación de los concilios para tratar acerca de la Biblia y de la deidad de Dios y la deidad de Jesucristo, si es Dios, si es hombre, que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo entró en escena muchísimos siglos después, porque todavía no se había hablado del Espíritu Santo como otra persona de la Trinidad, pero que en el 1123 recién se convoca por un papa llamado Calixto. Este hombre se llamaba Papa Calixto II y se llamó el noveno concilio ecuménico de la Iglesia Católica. O sea que el noveno concilio ecuménico de la Iglesia Católica, convocado por el Papa, ya no por un emperador, que los 1000 años anteriores habían sido convocados por un emperador. Y yo pregunto a los cuatro vientos, ¿qué tiene que hacer un emperador pagano, idólatra de todos? Eso es un récord público, todos, empezando de Constantino, que cristianizó a todo el mundo. ¿Qué tiene que hacer toda esta gente hablando de las cosas santas de Dios?
por 1000 años, convocando y consolidando su reino a través del poder, de la política, del poder económico y lógicamente del poder religioso. Solamente hasta el año 1123 que se hace la convocación a través de un papa llamado Calixto. O sea, ustedes se imaginan que si en el año 200 ya estaba corrompida toda la verdad de las Escrituras, y que sin embargo, por supuesto que Dios siempre guardó un remanente a través de la historia. Porque si algunos se creen que nunca estuvo la iglesia o murieron todos, de ninguna manera. El mismo Elías dijo, Señor, yo solo he quedado de los profetas, a todos han matado, yo soy el único que ha quedado. Y le vino una voz del cielo que le dijo, yo me he reservado, dice Jehová, Dios mismo le habló y le dijo, yo me he reservado 7000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Y sabemos que el número 7 y 1000, o sea, habla de un número grande, y 7 un número un número completo, entero, de que Dios tiene su pueblo. Siempre ha tenido un pueblo remanente a través de la historia. Entonces, lo que estamos estableciendo acá es una verdad, que ya Pablo había dicho, que cuando me fuere van a entrar hombres corruptos que van a introducir herejías, van a introducir doctrinas de demonios, por estratagema de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que van a hacer de la piedad una fuente de ganancia. Ya Pablo lo había dicho, en las epístolas están escritos, y eso se cumplió. Ahora estamos en el 2018, y entonces, por la gracia y la misericordia del Señor, nosotros estamos aquí parados por su bendita misericordia, por su gracia, y vamos a enseñar la palabra de Dios, y vamos a declarar su verdad. Una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 8 y verso 17, dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a la luz. O sea que no hay nada oculto, dijo el Señor, nada es nada que no haya de salir a la luz, que no haya de ser manifestado y que no haya de ser conocido. ¿Qué significa esto? Que esta palabra es bendita y se cumple. Lo que dijo el Señor se cumple. No existe nada que esté oculto, que esté escondido, que esté en tinieblas, que no se sepa, que Él lo traiga a la luz, que se manifieste, que se sepa antes de que Él venga. Sí, porque cuando Él viene, como estábamos enseñando, viene el juicio, viene el gran día del Señor, donde Él es el Señor de señores y Rey de reyes, donde establece su reino en la tierra, todo el mundo es juzgado. Entonces, todo va a salir a la luz en ese día. Pero cuando Él dice que no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz, está hablando de que Él va a hacer que la verdad se sepa antes que Él venga, porque eso sería lo justo. Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuántos? Todo hombre. Eso me incluye a mí también. Por eso que tenemos que sujetarnos a lo que Él dijo. Quien les habla en primer lugar tiene la responsabilidad de sujetarse a lo que está escrito y no a lo que yo creo o entiendo de las Escrituras. Sino que si no entiendo algo de las Escrituras es porque no se me ha iluminado. La luz no ha venido aún. Pero eso no significa de que Dios no pueda entregarla. Poco a poco, dice reglón tras reglón, poco a poco, un poquito aquí y un poquito allá, dice el Señor. Reglón tras reglón, el Señor va dando entendimiento. Y una de las cosas que el Señor quiere entregar a su pueblo es la verdad sobre la Trinidad. ¿De dónde vino este tema de que hay 3 personas? Entonces vamos a hablar con las Escrituras. En primer lugar, voy a querer una pizarra limpia. Y les aconsejo a todos los que nos están mirando que definitivamente traigan su Biblia, porque no vamos a hablar lo que creemos, vamos a hablar lo que está escrito, porque de nada sirve que yo pueda hablar y hablar y hablar según mi propio entendimiento y no según las Escrituras. Y no vamos a salirnos del contexto como muchas personas que toman un versículo de la palabra de Dios y hacen un tremendo tema de lo que ellos quieren decir. O sea, en otras palabras, tienen una agenda, una idea, una doctrina, y para
para darle validez, agarran los versículos que le da la gana y se inventan su tremenda doctrina. La Biblia dice que hay doctrinas de demonios. Pablo dijo, si alguien les enseña o yo mismo, un ángel del cielo les dice otra cosa, sea anatema. O sea que hasta qué nivel nosotros tenemos que ser celosos de lo que está escrito en la palabra. Hasta un nivel, hasta la muerte. El Señor Jesús dijo, procuren entrar por la puerta estrecha porque ancha, espacioso es el camino que va a la perdición y muchos van por ahí y la puerta estrecha, pocos son los que la encuentran. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros debemos de esforzarnos? Debemos esforzarnos hasta agonizar. Esa es la palabra que se traduce cuando el Señor dijo procurad entrar. Significa agonizar. Entonces primeramente vamos a leer lo que el diccionario de la Real Academia Española dice acerca de hijo. Vamos a empezar por eso. El diccionario de la Real Academia Española, que cualquiera puede ir a la computadora a buscar en el diccionario, la definición de la palabra hijo o hija, o sea, masculino o femenino, dice persona o animal respecto de sus padres. Respecto de sus padres. Esta es la definición del diccionario de la Real Academia Española. Hijo, la definición es una persona, en este caso vamos a hablar de una persona, o animal, pero diría vamos a concentrarnos en la persona, una persona respecto de sus padres. Punto. Eso es todo. Eso es todo. O sea, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra significa, es una persona respecto de sus padres. ¿Qué significa eso? Que no existe este sustantivo, este nombre, pronombre, como lo quieras llamar, no existe esta palabra sin esta. O sea que el hijo prácticamente no existe, no tiene sentido de existencia si no hay, vamos a redondear, a un padre. O sea que el hijo existe, o la palabra hijo existe porque existe un padre. Si no, no existiría la palabra hijo. O sea que el punto de lo que queremos hablar aquí es, entendámonos claramente en una cosa. Cuando el Señor Jesucristo habló, Él habló por parábolas, Él habló cosas escondidas, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a empezar nuestra lección abriendo la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, en Juan capítulo 8, y ahí nos vamos a concentrar. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 8. Vamos a leer desde versículo 12. Vamos a leer del 12 prácticamente. Vamos a leer bastante, casi todo el capítulo 8. Porque este es el momento de la verdad. Vamos a ver qué realmente habla el Señor Jesucristo acerca de la Trinidad. El Señor habla del tema, de la verdad acerca de este tema. Entonces, dice, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo. Y cuando el Señor les habla otra vez, quiero decirles que Él estaba en el templo hablando. Capítulo 8, verso 2 dice, por la mañana volvió al templo. O sea,
quiero que nos ubiquemos en el contexto cuando él estaba hablando estas palabras. Él estaba en el templo hablando. Otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, él, hablando a mucha gente, estaban los religiosos, él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces los fariseos dijeron, ¿y este quién se cree? Entonces ellos dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero, le dicen los fariseos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Y le dice por qué es verdadero. Y lo dice, porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy. O sea, vamos a establecer esa primera verdad. Él dijo que el testimonio de él hablaba y daba testimonio de sí mismo, pero su testimonio sí es verdadero por una razón. Porque él sabe de dónde ha venido y él sabe a dónde va. Entonces, vamos a hacer una línea aquí. Para los que me conocen ya saben de qué se trata esta línea. Entonces, dice, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Punto y coma. Eso estamos leyendo San Juan capítulo 8, estamos en el versículo 15. Vosotros juzgáis según la carne, lo que habíamos hablado del Hijo y del Padre. O sea que el Señor Jesús, cuando hablaba de las cosas del reino de Dios, hablaba de cosas terrenales que podíamos nosotros relacionarnos, como es una semilla, un río, las nubes, un campo, una cosecha, un padre, un hijo. Eran cosas naturales. Entonces Él les dice a estas personas, a los fariseos, le dice, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, dice, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. O sea que estamos viendo acá que el Señor aparentemente está hablando de otra persona. Y yo entiendo esa posición porque yo estuve así por 35 años. Creyendo lo mismo, pero que sin embargo por 35 años yo adentro de mi corazón, muy adentro, yo no entendía cómo es que podía hablarle a uno y al otro dejarlo olvidado, o volver de nuevo al otro y dejar al otro, no sé, a un costado. O sea, en mi corazón había algo que no encajaba, era adentro de mí. Pero lógicamente yo iba a la iglesia desde niño, me bautizaron en la iglesia católica romana y luego la iglesia cristiana evangélica y lógicamente uno cree en lo que se le dice, pero adentro yo estaba insatisfecho porque decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo me voy a relacionar con tres personas? O hablo con uno o hablo con el otro. No, y ahí apareció un tremendo intérprete de la ley, me dijo, no, le hablas al Padre, porque está escrito. Pero le hablas en el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces, le hablo al Padre en el nombre de otra persona que está aquí. Y entonces el Espíritu Santo no está por un rincón por allá. No, es que todo lo haces por el Espíritu Santo. Y así pasamos 35 años hasta que un día el Señor, una noche mientras estaba orando en mi closet de mi cuarto, en la madrugada, y estaba orando y estaba meciéndome y orando en el Espíritu y sentía la presencia de Dios. Y esto lo quiero contar como un testimonio. La verdad que hubiera preferido no hacerlo, pero siento ser guiado a hacer este testimonio porque la verdad que no interesa el testimonio que yo pueda tener. Yo sé que para algunas personas esto no les importa lo mínimo, lo que pueda haber yo vivido. Pero se lo cuento rápido. Una noche de una madrugada estaba orando en la presencia del Señor después de haber meditado horas y horas en la palabra. Y entonces comienzo a orar y siento una presencia de Dios como nunca antes, empezando de mi cabeza. Baja una presencia, una unción que me acuerdo que venía por la cabeza y bajaba así. Y mientras yo me movía,
yo mismo me dije a mí mismo, ¿por qué te meces tanto? Pareces un judío de esos que están en el muro de los lamentos, porque yo estaba sentado y meciéndome. Entonces yo mismo me di risa, porque yo me veía en y decía, pero se siente bien. Y eso fue todo. Y en eso siento una presencia de Dios tan grande y empiezo a profetizar la palabra. Empiezo a profetizar lo que está escrito en la palabra, en el libro de Juan, cuando él dice, yo salí de Dios. Y todo lo que estamos hablando, yo he venido de Dios y yo salí de Él. Y dice, en otra palabra, que yo soy en el Padre. Y entonces comienzo a profetizar o a repetir la palabra. Y entonces el Señor me empieza a revelar a través de mi boca. Y yo dije, no, pero esto es tremendo. Tuve que agarrar un papel y lápiz y lo escribí. Y ahí nació esa enseñanza de que Dios realmente es uno, y esa es una verdad. Lo que pasa es que se ha interpretado mal. No son tres personas, es una sola persona bendita. Hablas con un solo Dios, te diriges a un solo Dios. Pero hay una sola manera de llegar a ese Dios, y es a través de la revelación que Él mismo dio de sí mismo. Por eso Él dijo que es imposible que conozcamos al verdadero Dios si ese verdadero Dios no te lo revela. Por eso que Él dijo, nadie puede conocer al Hijo sino solamente el Padre. Y nadie puede conocer al Padre sino solamente el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y esa es una verdad que se cumplió en mi vida en el año 2015, en septiembre, cuando me entrega esta verdad. Y entonces comienzo a apuntar que dice, yo soy hijo porque salí de Dios. Y eso no me lo inventé, está escrito en la palabra, pero me lo tenía que escribir porque era una revelación, un entendimiento que estaba entendiendo a qué se refería. Y lo escribí como 2 o 3 hojas, páginas. Y luego al día siguiente, a los 2 días, una hermana me dice, tengo que contarles un sueño. Estaba yo con mi esposa y me dice, tengo que contarles. Le fuimos a visitar su casa, oramos por ella. Y dijo, tengo que contarles un sueño. No puedo aguantarlo. Yo dije, ¿cuál es el sueño? Entonces ella me dijo, yo te veía que estabas en un closet y que te estabas meciendo. Entonces cuando ella me dijo eso, yo paré todo, presté atención total, porque eso era lo que me había pasado 24 horas en la madrugada. En ese momento entendí por qué el Señor quiso que recordara el detalle de que yo me estaba meciendo, porque a mí me pareció gracioso que yo me mesa. Entonces la mujer me dijo, te vi en un closet y estabas orando y estabas meciéndote así. Entonces cuando esta señora que no me conoce, prácticamente no sabía nada, no le habíamos hablado nada del tema, me viene a decir eso. Entonces ella me dice, yo te vi en un sueño y vi que un ángel estaba parado atrás tuyo, un ángel grande, y estaba derramando aceite sobre tu cabeza. Y tenía un papel escrito y tú estabas hablando y estabas escribiendo. Entonces cuando ella me cuenta esto, yo lo recibo como un testimonio de Dios, que lo que Él me entregó vino de Él, no vino de mí mismo ni de otra persona. La palabra de Dios dice que 2 darán testimonio de un asunto. Yo no puedo decir algo de mí mismo, contar un testimonio de lo que me pasó de mí mismo. Estoy contando este testimonio porque existe otra persona que ya fue la que soñó. No solamente esta persona, sino hay otros testimonios acerca de este tema, pero no lo voy a contar, basta con este otro testimonio. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque algunas personas creen que yo me he inventado esto. Algunas personas creen que yo me he salido de la sana doctrina. Y lo que ellos no saben es que ellos son los que tienen que consultar al único Dios verdadero, que no será que existe la posibilidad de que ellos estén equivocados. Como un hermano querido, un pastor de Perú, en la cual he predicado en su iglesia, íbamos a hacer campañas evangelísticas y me invitó para hacer una campaña evangelística y le tuve que decir, tú sabes lo que yo enseño y predico. Bueno, vi un video tuyo, no, mira lo que yo enseño y predico primero. Entonces cuando él lógicamente vio que yo no creo en 3 personas, entonces se preocupó y me quiso convencer y todo eso. Y empezó la conversación diciéndome, primero que todo quiero saber si tú crees que puedes estar sinceramente equivocado. Y yo dije, por supuesto que sí. Si estoy totalmente equivocado o algo equivocado, estoy dispuesto a ser corregido 100%. Como le conté que fui corregido por un niño
en el reino de los cielos que yo hasta hace poco pensaba que los dos ladrones que estaban al lado de la cruz, ¿no? Porque esto es una cosa que lo he creído por 35 años. Acá está la cruz del Señor y acá había una cruz y otra cruz. Habían dos malhechores, dice la Biblia. Todo el mundo sabe eso, ¿no es cierto? Entonces, el uno y el otro. Y yo pensaba que solamente uno de ellos era bueno, como quien dice la tradición. Y le dijo, Señor, cuando estuvieras en tu reino, acuérdate de mí. Porque eso es la verdad, es lo que está escrito. A lo que yo voy es que este recién convertido prácticamente me dijo que los dos lo injuriaban, que eso estaba escrito en la palabra. Y yo no le dije nada porque dije, wow, lo dijo con tanta certeza que yo puedo estar equivocado. Y cuando escudriño la palabra de Dios, efectivamente, la Biblia dice que la gente lo injuriaba y también los dos malhechores que estaban a uno y otro lado, los dos. Los dos. Entonces, solo cuando Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ya después que estuvieron injuriándole y estando un buen rato, horas ahí, cuando el Señor declara esas palabras, entonces recién en ese momento Dios tiene misericordia, el Espíritu de Dios lo toca a ese hombre y se da cuenta que el que tiene ahí no es nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Entonces recién ahí el hombre recapacita y reconoce prácticamente en la última hora de su vida. Pero yo estaba equivocado y tuve que decir, wow, yo estaba equivocado, gloria a Dios. Entonces, esta persona me dice, antes de hablarme el tema de que yo pueda estar hablando de una tremenda herejía, porque para él existe la Santísima Trinidad, entonces me dijo, ¿es posible que estés equivocado? Yo dije, totalmente, corrígeme, enséñame. Entonces, para hacer la historia corta, en ninguna parte me pudo enseñar que Jesucristo dijo que eran dos o tres. Al contrario, Jesucristo siempre dijo que soy uno. Yo y el Padre somos uno. Yo no hago nada por mí mismo. Él lo hace todo en mí, yo en él. Somos uno. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y no basta. Pues le dijo, ¿hace cuánto que no me conoces? El que me ve en mí al Padre. O sea que y ese es el tema que vamos a enseñar. Y a todos los que me escuchan, con todo cariño y dedicación a las ovejas de Jesucristo, porque el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces a todos ellos yo les digo lo mismo que me dijo este hombre, este pastor, este hombre de Dios, también le digo a ustedes, ¿no será que existe la posibilidad de que ustedes también están equivocados y que lo único que tienen que hacer es humillarse y preguntarle a Dios eso? ¿O están lo suficientemente soberbios como para pensar que tienen la verdad y que no necesitan preguntarle a Dios que pueden estar equivocados? O sea que empecemos por ahí. Oren a Dios y pregúntenle que si están equivocados que Dios los corrija. Simple como eso. Entonces vamos a tocar el tema y estábamos en Juan capítulo 8 y estábamos diciendo que el Señor dijo que Él sí daba testimonio de sí mismo, pero su testimonio era verdadero. ¿Por qué? Porque Él sabía de dónde había venido y a dónde iba. O sea, esa era la base de Él para saber que su testimonio era verdadero. Luego les dice, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Y dice, yo no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley, se lo subrayado, en la ley de los judíos, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. O sea que ahí no está diciendo que son dos, el Padre es uno y el Hijo es otro. No, ahí está diciendo en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces dice el 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Lo vuelve a decir, como dijo el versículo 14, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Versículo 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Nuevamente, o sea que vamos a establecer algo aquí. Vamos a suponer que el Señor Jesús está aquí en la tierra. Vamos a ponerlo como una J. Cambié de idea. Vamos a ponerlo mejor con una Y, el Hijo. Y acá arriba, vamos a suponer que está el Padre. Así vamos a poder
verlo mejor. Entonces, el Señor dijo, mi testimonio, y se lo dijo aquí en la tierra, se lo dijo aquí, estando tocando tierra y sus discípulos estaban aquí. Él dijo, mi testimonio es verdadero. ¿Saben por qué? Porque yo sé de dónde he venido, O sea, él vino de un lugar. Y está hablando de aquí del cielo, está hablando de este lugar. Y entonces él dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Sí, porque esa es una pregunta honesta y correcta. O sea, sí, porque él estaba diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿No es cierto? Mi testimonio es verdadero. Entonces, los hombres le dijeron directo, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Y entonces respondió Jesús y les dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. O sea que los hombres que estaban con él le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? O sea, ¿dónde está? Y él contesta, ustedes no me conocen a mí, tampoco conocen al Padre. Entonces respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. O sea que si ellos querían conocer al Padre, Jesús les estaba diciendo que no pueden conocer al Padre porque no me conocen a mí. Versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. O sea, estaba en el templo. Otra vez les dijo Jesús a esta gente, yo me voy y me buscaréis. Él se va. O sea, que él estaba aquí en la tierra, él se iba. Dice, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. O sea que el Señor Jesucristo, el Hijo, estaba en la tierra y les dijo a los hombres, ustedes se van a quedar aquí, yo me voy, pero ustedes se van a morir en sus pecados, porque no han creído quién soy yo. Y entonces el Señor le decían, porque en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. O sea que el Señor le dijo a esta gente que estaba aquí, ustedes son de abajo. El Señor le dijo, yo soy de arriba. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, si ustedes no creen, está hablando el Hijo. ¿Qué dijo él? Él dijo, si ustedes no creen que yo soy. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 8, verso 24. A ver, Juan 8, verso 24. ¿Qué le dice? Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Yo soy qué? Acuérdense que esta gente le preguntó, ¿dónde está tu Padre? Y Jesús les dijo, yo soy. Versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Sí, porque él dijo, yo soy. Entonces se lo preguntaron claramente, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. O sea, el Señor estaba diciéndoles en su cara pelada algo que ellos no entendían. Porque Él lo dice acá, cuando le preguntan, ¿y tú quién eres? Porque Él lo dice en el versículo anterior, yo soy. Y dice, ¿tú quién eres? Ya se los he dicho. Desde el principio, versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, o sea, otra vez el tema, el que me envió es como que alguien lo envió, el Padre. Pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Versículo 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre.
sea que primero le dice, ¿dónde está tu Padre? El versículo 24 les dice, yo soy. Si me conoces a mí, conocerías al Padre. Versículo 24 le dice, yo soy. Luego le dicen, ¿tú quién eres? Lo que te he dicho desde un principio. Versículo 27, no entendieron, porque les estaba hablando del Padre. No de Él, estaba hablando del Padre, pero no entendieron. Entonces, el versículo 28 dice, les dijo pues, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Yo soy qué? Yo soy el Padre. ¿Dónde está eso? Juan 8:28. Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, ¿dónde está? Dice, el que me envió, alguien lo envió. Pero él dijo que el que lo envió estaba con él. ¿Dónde está eso? Juan 8:29. El que me envió, el que me envió conmigo está. O sea, o Jesús dijo la verdad o él mintió. Y como siempre digo, si nosotros contradecimos esto, nosotros somos los que vamos a estar equivocados siempre. Él va a tener la verdad siempre. Él dijo, el que me envió conmigo está. Pero yo pensé que el Padre estaba en el cielo y que lo envió a la tierra y él estaba caminando en la tierra enseñando y todo. Y dice que cuando él explicaba el tema del Padre, cuando le preguntan a los fariseos, ¿dónde está tu Padre? Eso lo pregunta un judío fariseo que quería contender con el Señor. Y como dice el versículo 27, no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces él dijo que yo soy en el versículo 24. Y en el versículo 28 les vuelve a decir, entonces conoceré que yo soy. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y vamos a seguir leyendo. Dijo los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí está el famoso versículo de Juan 8:32, que es el lema de este ministerio, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ese versículo, el contexto en que Jesucristo dijo esa palabra bendita que se ha enseñado y predicado muchísimo a lo largo de las centenares de años, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad la dijo en ese momento cuando estaba hablando de quién es el Padre. Se lo habían preguntado. Él estaba hablando del Padre, pero ellos no entendieron. ¿Por qué? Porque él lo dijo, ustedes juzgan según la carne. Ustedes juzgan según la carne. Entonces, la palabra de Dios dice que a los que habían creído en él, ustedes si permanecen en lo que yo he hablado, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y esa verdad os hará libres. ¿De qué está hablando? La verdad de que Él es el Padre, Él es Dios y que es imposible que lo veamos si Él mismo no se revela, pero Él está interesado en revelarse a todo aquel que oye su voz. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El problema es que la gente tiene su teología y su doctrina y su enseñanza y está muy cómoda y no quiere cambiar. Entonces, si tú estás así, estás ciego total. Jesucristo dijo, yo para juicio he venido, para que los que no ven, vean,
y los que ven sean cegados. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, hablando del conocimiento y de la verdad y de la doctrina que los fariseos creían que tenían, la verdadera doctrina. Y Jesús les dijo cuando ellos le preguntaban, ¿nos llamas a nosotros también ciegos? Y el Señor se lo dijo directo: si fuerais ciegos de verdad no tendrías pecado, pero porque ahora decís vemos, vuestro pecado permanece. Como dijo Pablo, si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Saulo de Tarso quedó totalmente ciego. Él era un erudito teólogo, conocedor de la Torá y de las Escrituras de memoria, irreprensible fariseo, guardaba la ley, conocía las Escrituras, pero no conocía al verdadero Dios. ¿Cómo es que el Señor le revela al verdadero Dios? Se revela a Él mismo, lo deja ciego primero. Esa es la condición. Renunciar a todo lo que posees si quieres ser el discípulo, porque a ustedes, dijo el Señor, les he dado a saber los misterios del reino de los cielos, pero a los demás no. Tenemos que renunciar a nuestra doctrina, a nuestras creencias, y dejemos que las Escrituras nos hablen por sí mismas. Entonces, estos judíos que habían creído, les dijo el Señor, y ellos le dicen, somos linaje de Abraham. Más abajo les dice, sé que sois descendientes de Abraham. Y esta es una lección aparte, pero va también como lección aparte. Dios hablando a los fariseos, a los judíos, porque ahí dice, versículo 31, Jesús le dijo a los judíos, ellos le dicen, somos linaje de Abraham. Y Jesucristo el Señor reconoce que son descendientes de Abraham. Versículo 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham. O sea que Él reconoce que son linaje y son descendientes de Abraham. Pero en el versículo 44 dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea que eran judíos, Dios reconoce que son descendientes de Abraham, y Dios en el versículo 44 le dice, ustedes son del diablo. ¿Cómo? A ver los teólogos que me interpreten. Les recomiendo escuchar y ver los videos de la enseñanza acerca de Israel de Dios, de los 2 olivos. Dios tiene un pueblo llamado Israel, pero es el Israel de Dios. No por ser descendiente de Abraham son todos llamados hijos, dice la Biblia de Dios, y no por ser israelitas son todos israelitas. Es una lección que tenemos que ya aprenderla como un fundamento para no confundirnos. Entonces, el versículo 42, el Señor dijo, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. A ver, vamos empezando aquí. Juan capítulo 8, versículo 42 dice, porque yo de Dios he salido y he venido. Ok. O sea que el Hijo, el Señor Jesús, diciendo que Él de Dios he salido y he venido. O sea que el Señor vino de Dios y salió de Dios. O sea que vino de un lugar, se podría decir, de Dios, del Padre, y salió del Padre. Eso es lo que dice acá en la palabra de Dios. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y definitivamente no entendían el lenguaje, porque, y esto es en el contexto de la pregunta que le hicieron, no es otro contexto, porque el contexto está ahí bien claro. En el versículo 19, cuando le dijeron, ¿dónde está tu padre? Y entonces el Señor le explica, yo me buscaréis, pero en vuestro pecado, y ahí sigue hablando el tema, le dijo a los judíos, está hablando del tema, no se ha salido del contexto, y en ese contexto Él les dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Cuál es su lenguaje? Él dice, porque yo de Dios he salido y he venido. O sea que, si Él vino de Dios y salió de Dios, entonces ¿cómo es el asunto de una persona aquí y otra persona acá? 2 personas, una persona aquí y otra persona acá. Y Él dijo que el Padre está con Él en todo momento. Entonces alguien dirá, no, es que Dios es espíritu y Dios, el Padre estaba metido
con su espíritu adentro. Entonces, eso es verdad, Dios es espíritu, pero la gente que lo dice para justificar su teología no lo entiende. Como dice, queriendo ser doctor de la ley sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Como cuando le pregunté a alguien, ¿quién se hizo carne? O sea, Jehová se hizo carne o el Hijo se hizo carne. Sí, porque la Biblia dice que Dios se manifestó en carne, que Dios se despojó y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre, en esa condición mortal, fue obediente, cumplió todos los mandamientos, los cumplió todos, para demostrar a todos los hombres, a todos nosotros, que es posible guardar los mandamientos de Dios. Y fue obediente hasta la muerte. Entonces, yo pregunto, ¿quién fue el que se manifestó? ¿Dios? ¿Pero cuál de las personas? ¿Jehová, el Hijo o el Espíritu Santo? Y alguien me dirá, no, el Hijo. O sea que el que se manifestó en carne fue el Hijo. Sí. ¿Y Jehová no? A una pregunta. Entonces, vamos a resumir. Versículo 47. Él resume prácticamente diciendo esto: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Voy a leer lo que dice Juan capítulo 13, verso 3. Juan 13, verso 3. Vuelve a decir aquí, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Lo mismo. Salió de Dios, vamos a dibujar aquí. Salió de Dios y a Dios iba. Lo mismo que dijo en Juan, capítulo 8. Dice la Biblia que aquí está Dios. Y la Biblia dice que salió de Dios y a Dios iba. O sea que si salió de Dios, o como sería aquí el Padre, salió del Padre. Eso es lo que dice Juan capítulo 13, verso 3. Había salido de Dios. O sea, pregunta, ¿estaba al costado de Dios o salió de Dios? Sí, porque en una teoría de unas personas está aquí el Padre, está aquí el Hijo y acá está el Espíritu Santo. 3 personas. Entonces la Biblia dice que había salido de Dios y a Dios iba. O sea, si había salido de Dios, salió de los 3 o salió solo del Padre, o del Hijo es que salió y se convirtió en carne. Entonces vamos a seguir leyendo las Escrituras. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Juan capítulo 13, verso 31. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Dice, vamos a repetirlo despacio. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. O sea, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, ahora. Y Dios que está aquí, dice que es glorificado, pero es glorificado no allá, sino es glorificado en él. Dios también le glorificará, pero en sí mismo, no fuera de él, no fuera de Dios, sino
dice la palabra que Dios le glorificará en sí mismo. Eso es lo que dice la Biblia en Juan capítulo 13, verso 32. Dios también le glorificará en sí mismo, no fuera de él, sino en sí mismo, y enseguida le glorificará. Vamos a ver ahora el otro ejemplo clásico donde en el capítulo 14 ya vimos que un fariseo, un judío, le dice, ¿dónde está tu padre? Y ahora vamos a ver el ejemplo. Ya no le pregunta a un fariseo, un judío cualquiera, sino un discípulo. Le hace la misma pregunta. Vamos a leer del versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Entonces, crean en mí. ¿Ustedes creen en Dios? Crean en mí. En la casa de mi padre, y vuelve a tocar el tema del padre, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, ¿a dónde? Al Padre. O sea, como dice, salió de Dios y otra vez iba a él. Si salió de Dios y dice, si me fuere otra vez, ¿a dónde se va a ir otra vez? A entrar otra vez a Dios. Y os tomaré a mí mismo, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, o sea que salió de él, de Dios, y a Dios iba, o sea que salió de él y vamos a ponerlo con otro color, y a Dios iba. Salió de Dios y a Dios iba. Entonces dice, ¿y saben a dónde voy? Sí, porque algunas personas tienen esta imagen. O sea que el Hijo está acá y se va a poner al lado. Y bueno, el pobre Espíritu Santo, la verdad que lo tiene medio, ¿cómo decir? Algunas personas lo tienen como si fuera discriminado, si se podría decir, con todo respeto. Porque prácticamente, como había enseñado al principio, la perversión de las Escrituras empezó desde el 100 y pico, casi 200 después de Jesús, se pervirtió por 1000 y pico de años, y luego después de 1000 años recién aparece el Espíritu Santo, lo ponen como la tercera persona, por si acaso. El Espíritu Santo en el año 200, 300 todavía no estaba, como parte de la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo está ahí, y algunas personas leen de esta manera, ¿no? Dices, ¿y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Él dijo, yo voy a Dios, salí de Dios y voy a Él. Y él dijo, pero no sabemos, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, nadie, era Jesús aquí en la tierra hablando a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Que nadie va al Padre. Dice, nadie va a Dios. ¿Así dice? No, así no dice. A ver, leamos. A ver. Voy a poner aquí por si acaso la escritura. Juan 14, para que no crean que me lo estoy inventando. Verso 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jesús le dijo, 2 puntos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie viene. Jesús estaba aquí en la tierra y él dijo, nadie viene al Padre. Entonces la gente se ha imaginado lo que no está escrito. La gente se ha imaginado, nadie puede ir. Claro, se imaginan que la otra persona está allá arriba, allá bien arriba. Y lógicamente la lógica es,
nadie puede ir al Padre. Sí, porque ¿dónde está tu Padre? Le dijeron los fariseos. El pobrecito de Felipe dijo, ya por favor muéstranos al Padre. Ya, con eso nos basta. Y es una pregunta honesta, tanto de los fariseos como de unos discípulos, honesta totalmente. Pero si nosotros creemos que sabemos y que sí entendemos, en ese momento la luz del cielo se apaga y no entendemos. Ese es el problema. Entonces, les aseguro que con el tiempo van a salir versiones y traducciones, como ya hay algunas pervertidas, como la nueva versión internacional, que el que promovió y que puso el dinero para que eso se realice es Rupert Murdoch, el dueño de Fox, y es un Illuminati total. Y él, imagínense, él es el que estaba poniendo el dinero para que se produzcan esas Biblias, la nueva versión. ¿Ustedes imaginan la perversión que tiene esa traducción? Con el tiempo, les aseguro, quizá ya no esté yo aquí, les aseguro que este versículo de Juan 14:6, en algún momento lo van a cambiar y va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Sí, porque eso tiene más lógica. Eso viene. Pero el Señor en su bendita palabra dijo que no había nada oculto ni escondido que no haya de saberse primero antes que Él venga. Y eso es lo que estamos hablando. Entonces, si me conociese, dijo el Señor, también a mi Padre conoceríais. Lo mismo que le dijo a los judíos. Ni a mí me conocen ni al Padre. Si a mí me conocieras, también conocerías al Padre. Lo mismo le dijo a sus discípulos. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea que Jesús le dijo a sus discípulos, no lo que les dijo a los fariseos, a los judíos. A sus discípulos le dijo, desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea que hay personas que creen que saben más que Dios y la verdad que ahí hay un problema bien grave. O creemos lo que dijo Jesús y lo que dijo Él es, desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor estaba aquí y les dijo a sus discípulos que estaban al costado de Él. Porque el tema era ese. Cuando el Señor le dice, Felipe, muéstranos el Padre. Y el Señor le dijo, le has visto y le has conocido. ¿Cuándo? Ahora, desde ahora. Y ahí fue Felipito, no se aguantó, le dijo, muéstranos al Padre, por favor. Y ya lo vamos a entender claro. Y el Señor le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, está hablando de los ojos estos, no está hablando de la visión de sueños espiritual, como algunos espiritualmente, no. Esa palabra en el griego significa visto, de ver con los ojos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Y acá viene la clave. Dice, no crees, acá le explica, no crees que yo soy. Yo soy en el Padre. Y el Padre en mí. O sea que lo que el Señor le está explicando con amor a sus discípulos, a Felipe y a sus amigos, a sus discípulos, se los dijo con amor y misericordia. No tanto así se los dijo a los judíos, que les dijo, yo sé que sois descendientes de Abraham, pero ustedes son hijos de Dios, hijos del diablo. Eso está bien feo. Eso está en Juan capítulo 8, verso 44. Pero a sus discípulos, que también eran judíos, pero habían creído en Él, hay una gran diferencia, les dice, yo soy el Padre, le están viendo, yo soy. Le están viendo, yo soy. Y entonces, no es fácil. Y le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Entonces, cuando el Señor Jesús habla del Padre, del Hijo, lo que está Él hablando es que Él existe en sí mismo como Dios todopoderoso
y a la misma vez Él existe en sí mismo como un Dios despojado, hecho semejante a los hombres voluntariamente, porque si no, no sería justo cumplir toda la ley como Dios. No sería justo. Él mismo es Dios y es justo, y Él se daría con eso, no es justo, tengo que hacerlo como hombre. Entonces, Él le dice, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. En otras palabras, yo existo en el Padre, yo existo en el Padre y el Padre existe en mí. Yo existo, yo soy en el Padre y el Padre existe y es en mí. Entonces, versículo 11, lo vuelve a decir, creedme que yo soy en el Padre. Otra vez se lo dice, por segunda vez, creedme que yo soy, yo existo en el Padre. O sea que Él no existe fuera del Padre como una persona separada. Él nunca dijo somos dos, yo y el Padre somos dos personas. Si encuentran un solo versículo que diga eso, yo me arrepiento aquí y pido perdón a todo el mundo. Él toda la vida dijo, yo y el Padre somos uno. El que me ve a mí ve al Padre. Yo soy en el Padre. Entonces, cuando Él dice que yo existo en Dios, Él está hablando yo existo en el Dios. El Hijo existe en el Padre y el Padre existe en el Hijo, no separadamente, sino dentro de sí mismo. Ellos existen en sí mismos. Bueno, le dije en sí mismos, no en sí mismos. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que hago, las hará y aún mayores. Y dice, ¿por qué el que cree en mí hará las obras y aún mayores? ¿Saben por qué? Porque yo voy al Padre. ¿Qué significa que Él va al Padre? Que Él entra otra vez en su posición original de gloria. Porque Él se despoja, pero otra vez va a existir en su posición original, y en esa posición original puede derramar su espíritu a todo el mundo. Porque cuando estaba aquí, su espíritu lo daba soplando. La Biblia dice que el Señor Jesús sopló y le dijo a sus discípulos recibir el Espíritu Santo. Entonces les conviene que yo me vaya, porque cuando yo esté en mi posición de honra, de gloria, de majestad, en la posición glorificada, es diferente. Por eso dice la Biblia aquí en Juan capítulo 14, hablando del tema. No nos estamos saliendo del tema, estamos hablando del tema cuando los discípulos le preguntan, muéstranos al Padre. Así como los fariseos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Estamos en el tema. Jesús explicando dónde está el Padre. Ese es el tema. La verdad sobre la Trinidad. Jesús explicando el tema de la persona del Hijo y la persona del Padre para algunos. Él está diciendo, no hay dos personas. Él está diciendo, yo existo en el Padre. Eso es diferente. Entonces, esta parte es importante. En el mismo contexto, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Qué dice la Biblia? Jesús diciendo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. ¿Qué dice la Biblia? El Padre les va a contestar. No, así no dice la Biblia. Lean la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versículo 13. Lo voy a escribir aquí también para por si acaso. Sí, porque algunos creen que yo me estoy inventando esto. Juan capítulo 14, versículo 13. ¿Qué dice? Lo voy a leer. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Lo haré yo.
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre vive en el Hijo. El Padre existe en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo dice más claro, te dice, si algo pidieres al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré. ¿Quién lo va a hacer? Él dijo, si algo piden al Padre, allá arriba, bien lejos, donde está la otra persona de la Santísima Trinidad, entre comillas. Entonces la lógica dice, según esta doctrina de la Trinidad, de tres personas, lo que yo le llamo tres dioses. Ay, cuando le digo esto la gente se ofende. No, tres dioses no. Tres personas sí, pero tres dioses no. Dice Juan 14:14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bendita palabra de Dios, Jesucristo hablando en la tierra a sus discípulos en el contexto de muéstranos al Padre. Él dijo, él en la tierra con sus discípulos dijo, lo que pidan al Padre en mi nombre. ¿Cuál es el nombre de él? Jesús, Yeshua, Jehová salva, como lo entiendas tú. Jesús, Jesucristo, amén. Vamos a decir Jesucristo como dice la Reina Valera. Todo lo que pidas en mi nombre, en el nombre de Jesús, yo lo voy a hacer. Pero un momento, estoy pidiéndole a él, no a ti. O sea, yo estoy orando aquí. Quiero que él me lo dé. Y él dice, no. Lo que le pidas a él, en mi nombre, yo lo voy a hacer. Que alguien me explique eso. Ahora, vamos a leer el versículo 20. Ese versículo es importante. Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Sí, porque él está acá y luego se va arriba, ¿no es cierto? Se va arriba y va a colocarse, según algunos, al costadito aquí. Pero la Biblia dice en Juan 14:20, en aquel día cuando yo me vaya, dice 14:20, conoceréis que yo estoy en mi Padre. No dice yo voy a estar junto a mi Padre. Él dice yo voy a estar en mi Padre, adentro de él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora, el versículo 16 de Juan capítulo 16, hablando del Espíritu Santo, que no es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo de Jesucristo. ¿Dónde está eso? Para algunos que quieren saberlo, Filipenses 1:19, ahí está. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Jesucristo. Porque hay muchos espíritus. Pablo dijo, habéis recibido a otro Jesús, le han predicado a otro Jesús, han recibido otro espíritu y otro evangelio. Es posible estar escuchando acerca de otro Jesús, haber recibido otro espíritu que no es el Espíritu Santo de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo de Jesucristo habla solo las palabras de Jesucristo. No puede hablar otras palabras que no sea de Jesucristo. Él dijo, él os enseñará todo lo que yo les he dicho, les hará recordar todo lo que les he hablado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de él. Entonces, cuando yo me vaya en aquel día, dice, vamos a leerlo, Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, otra vez lo mismo que dijo en Juan 13 y 14, lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo vuelvo a repetir en aquel día, también van a pedir al Padre en mi nombre. Lo dice ahí.
todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué va a pasar? Cuando Él ya esté acá arriba, dice, y Él ya no esté acá, o sea, vamos a escribirlo, okay. Vamos a ver si limpiamos un poco aquí. A ver. Vamos a dibujar el cielo primero ahora. Y luego la tierra. Entonces, cuando Él estaba aquí, el Señor Jesús, y dijo, lo que pidan al Padre, vamos a suponer que el Padre está acá, vamos a suponer que el Padre está ahí. Jesús acá dijo, cuando todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el que va a responder a oración no va a ser el Padre, soy yo, dice. Yo lo haré. Yo lo haré. ¿Ok? Así dice la palabra de Dios. Pero en el capítulo 16 dice, en aquel día, no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. O sea que en aquel día, cuando Él ya no esté, cuando Él, según unos, se siente al costadito, dice, en aquel día cuando yo ya no esté, y la gente va a estar, lógicamente, la gente va a estar en la tierra, Él dijo, no los dejaré huérfanos, no los voy a dejar huérfanos, solamente un padre puede dejar huérfanos. Entonces, en ese día cuando ya no esté, lo que pidan al Padre otra vez en mi nombre, Él dice, Él lo va a hacer. O sea, Jesús está acá y arriba, ya no está acá, y dice, lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. Vamos a leerlo de corrido. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. O sea que sus discípulos estaban con Dios mismo. Los discípulos estaban hablando directamente con Jehová de los ejércitos manifestado en carne. Caminaban con Jehová Dios. Sí, porque algunos creen que Jehová Dios era el Dios malo del Antiguo Testamento. Te doy noticias. Jehová Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento, el Dios de Elías, que hacía descender fuego, el Dios de Israel, que mandó matar hombres, mujeres, niños y animales y todo, y Él sabe por qué lo hizo. Ese Dios que te parece injusto y sanguinario, no lo conoces porque no sabes por qué hizo lo que hizo. Pero quiero que sepa que ese Jehová Dios del antiguo pacto es nada más ni nada menos que el mismísimo Jehová Dios que se manifestó en carne y que Él dijo, yo soy quien soy, yo soy el Padre. Ese mismo Dios les dice, ustedes hasta ahora no han pedido nada, porque no hay que juzgarlos a los discípulos, porque en realidad el único que recibió el entendimiento fue Pedro por revelación de parte directa de Dios. Hasta sus discípulos no sabían que tenían a Dios mismo delante de ellos. Entonces, estamos en 1:20, me dicen. Así que lo pueden cortar en la mitad, hacen una pausa y pueden seguir, porque este es un estudio bíblico profundo, pero necesario. Así que hasta las últimas consecuencias en lo que demore. Si tienen que descansar, córtenlo y sigan, pero por favor con su Biblia. Dice, en aquel día me preguntaréis
no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. Sí, porque ahora les hablo por alegorías. Sí, porque el Padre, el Hijo, yo salí de Dios, como el Padre le dio todo el juicio al Hijo, o sea, le hablaba en alegorías que podían entender, pero va a llegar un momento que ya no les voy a hablar por alegorías, sino les voy a hablar claramente acerca del Padre. ¿Quién es el Padre? O sea, se lo voy a decir directo. En aquel día, en ese día, pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Entonces alguien dirá, pero si el Señor dijo que Él es nuestro intercesor, nuestro abogado, eso es lo que dice la Biblia, pero Él está diciendo acá que yo no voy a rogar al Padre por ustedes en aquel día. Entonces, ¿se contradice el Señor Jesús? ¿Él mintió? No. Él está correcto, nosotros no tenemos el entendimiento, pero Él dijo la verdad. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Lo mismo. Ustedes me han amado y han conocido y han creído que yo salí de Dios. Versículo 27, Juan 16. Yo salí de Dios. Otra vez lo mismo. Yo salí de Dios. Ese es el misterio. Yo salí de Dios. Salí del Padre. O sea que salir de Dios es salir del Padre. Salir de Dios es salir del Padre. Lo mismo, Dios, Padre. Cuando Él sale del Padre, está saliendo de Dios. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 16, versículo 27. 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Entonces, lo dice bien claramente. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesús, cuando estaba aquí, dijo, lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y cuando el Señor Jesús sube, ¿dónde sube? De donde salió. ¿De dónde salió? Salió de Dios, salió del Padre. Entonces Jesús, cuando sube y se coloca adentro de su posición. ¿De qué posición? De Dios glorificado. Cuando Él se coloca aquí, Jesucristo, Él es el Cordero, Él es el Señor, Él es el único trono. Hay un solo trono, uno sentado. Cuando Él se coloca en su único trono, aquí, entonces dice, en aquel día cuando ya no esté aquí, lo que pidan en mi nombre, Él lo hará. ¿Por qué Él? Porque Él dijo, yo soy el Padre. Sí, porque si ya no está aquí y está acá arriba, entonces tiene lógica que el que conteste es el que está acá arriba. Vamos a rematar, se podría decir de esa manera. Yo creo que vamos a hacer voy a terminar. No voy a hacer una parada, voy a terminar. Voy a confirmar todo lo que hemos hablado por amor a los escogidos, como dijo Pablo, para que ellos también alcancen salvación, porque con toda sinceridad y honestidad la gente pregunta acerca de la Trinidad y
y tienen razón en preguntar, tienen razón en tener esas preguntas, son honestas, son sinceras. Y bueno, muchos me han dicho, bueno, la Biblia dice que hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Ahí está la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 26, la Biblia dice hagamos en plural. Ya ves, ahí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo también. O sea, las tres personas. Como alguien le dijo, escuchando en un video, en un programa de televisión, le dijo, en nosotros habita la persona del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, vamos a ir bien rápido. Y estos son los versículos que quiero que estudiemos. Primera de Reyes 22, del 19 al 23. Luego vamos a ir a Job, bien rápido, del 1, del 6 al 12. Job, capítulo 2, del 1 al 7. Josué, capítulo 24 en adelante. O sea, y vamos a ir a Génesis, el famoso versículo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y el otro famoso versículo de Génesis 11:7, donde dice, cuando estaban construyendo la Torre de Babel, donde dice, descendamos y confundamos. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso no dice la Biblia, pero en la mente de las personas que creen en esta doctrina de tres personas, o tres dioses, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ok. Vamos a de una vez por todas, vamos a ver a qué se refiere eso. Primera de Reyes, capítulo 22, 19 al 23. Primera de Reyes, capítulo 22, del 19 al 23. Voy a leer la palabra de Dios sin interpretar nada. Primera de Reyes 22, del 19 al 23. Dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Wow, o sea que un solo trono, y el que estaba sentado aquí en el trono era Jehová. Un trono, uno sentado. Uno sentado. Y eso es lo que vamos a encontrar en la Biblia siempre, siempre. Un solo trono y uno sentado. Si alguien me encuentra dos tronos en la Biblia, bueno, lógicamente aparte de los tronos de los 24 ancianos, pero dice 24 ancianos, por favor. Pero si alguien me encuentra que Dios tiene dos tronos o tres, me avisa. Yo renuncio a todo aquí y me voy a cultivar café a un lado. Primera de Reyes 22, 19, 23, ¿qué dice? Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Junto a él. Antes de fundar la tierra, Dios creó millones de ángeles de todo tipo de investidura. Y dice, todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. ¿Dónde? Aquí, acá, todo, millones. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. O sea, hablaban y decían, ay, esto de esta manera, Dios, tengo una idea. Y todos hablaban. Y él dijo, y salió un espíritu, versículo 21, salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera?
Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y le dijo, ¿quién? Jehová. Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Versículo 23 dice, y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. O sea que, imaginemos que no hemos leído todo este contexto y solamente abrimos la Biblia, hermanitos. Vamos a abrir la Biblia, a ver qué dice la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 23. ¿Qué dice? He aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¡Wow! Palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y se van a predicar eso. O sea, ¿quién puso el espíritu? La Biblia dice Jehová. Es lo mismo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. O sea, cuando Dios dice hagamos, Él no está solito, tiene millones de seres creados ya, y Él dijo, hagamos. ¿Cuál es el problema con eso? Estoy dando un ejemplo, aquí está escrito, pero la Biblia dice abajo que Jehová ha puesto espíritu de mentira. ¿Quién puso el espíritu de mentira? ¿Jehová? ¿O lo puso el espíritu ese que dijo, yo saldré y le induciré, y yo saldré y seré espíritu de mentira? Y Dios le dijo, bueno, vete y hazlo. ¿Quién lo hizo? Porque dice acá que Jehová ha puesto, o sea, él mismo se levantó de su trono, seguramente algunos, y fue allá y le puso un espíritu, porque la Biblia dice Jehová lo hizo. Pero la mente de nosotros tiene que ser renovada en el entendimiento de la palabra de Dios. Y voy a dar un ejemplo bien rápido, no vamos a leerlo porque todos conocemos ese pasaje, Job capítulo 1 del 6 al 12 y Job capítulo 2 del 1 al 7, donde la Biblia nos habla claramente que Dios nuevamente está en su trono, en su reino. Como dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y tiene una conversación Dios y todos los demás escuchando. Le dice, ¿de dónde viene Satanás? Y de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ya conocemos esa historia. En otra oportunidad aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. O sea, vinieron los ángeles, los hijos de Dios, millones y millones, miles alrededor. Él conversa con sus criaturas. Tiene conversaciones con él. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre, está hablando con sus seres que ha creado. Y para su información, cuando se aparecieron, dice la Biblia, 3 varones, dice la Biblia, se aparecieron a Abraham cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra. Y uno de ellos era Jehová mismo. La Biblia dice varones. Ah, no, que los ángeles son espíritus. Bueno, sí, claro que sí. Yo también soy espíritu. Yo tengo este cuerpo. Todo vuestro ser sea guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Entonces la Biblia dice que María se confundió porque vio a un ángel y dijo que era un varón. Él dice, pensó que era el hortelano. ¿Qué es lo que vio? Vio un varón, vio un hombre. O sea que tan difícil es para la gente que no puede creer algo tan simple, lo que está escrito, que los ángeles parecen varones. Entonces cuando Dios tiene millones de esos ángeles al costado y vienen a cada rato a conversar con él, y él llega un momento que dice, hagamos al hombre, o sea, ¿cuál es el problema con eso? Ah, no, para algunos, hagamos, lógico, vamos a pintar aquí lo que algunos creen. Acá está el Padre, entonces el otro trono está acá, y este es el trono del Hijo. Y el otro trono está acá del Espíritu Santo. Entonces, solamente ellos conversan, ¿no? Hagamos, oye, ¿hagamos? No, mejor hazlo tú. No, vamos a hacerlo los 3 juntos. Y vamos a descender a la tierra, a la Torre de Babel, y los 3 juntos vamos a confundirlos a todos estos. Eso es lo que la gente cree y entiende acerca de Dios. Y voy a terminar hablando, sí, porque me han escrito el hebreo, me hablan las palabras en hebreo y la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y cuando la palabra de Dios dice en el principio creó Dios, esta palabra Dios en el hebreo significa Elohim. Y Elohim significa dioses. Pero como dioses suena muy feo, no, significa pluralidad de Dios. Pluralidad. Ok, no significa dioses, no. Significa pluralidad de Dios. Suena mejor. Entonces vamos de una vez a tumbar esa fortaleza. Y la tumbamos con la palabra de Dios de frente y argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Y vamos a Josué, capítulo 24, Josué antes de morir. Y ahí acabamos. Josué, capítulo 24, y por favor busquen sus Biblias. Busquen sus Biblias, por favor, que Dios no me está inventando nada. Plural. Ok, ¿qué dice el capítulo Josué 24? Voy a leer versículo, o sea, esto es tarea para todos, lean todo el capítulo 24, pero voy a saltear versículos claves de Josué capítulo 24 acerca de Dios. Acerca de Dios. Sí, porque ahí está en la Biblia. En el principio creó Dios, versículo 1. En el principio creó Dios. Dios es Elohim. Elohim es dioses, plural, etc. Ok, para empezar, la palabra Dios, que es Elohim, es la número 430 en la concordancia Strong's, y donde efectivamente dice dioses, no dice pluralidad de Dios, dice dioses. ¿Ok? Que viene de la raíz Elohá, que dice es una divinidad. Y esto viene a otra raíz, El, que podemos decir Dios también. ¿Ok? Entonces esta palabra Elohim, que es la 430, en el versículo 2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios. Jehová Dios. Esta palabra es Elohim. Luego, versículo 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Versículo 17. Voy a poner los versículos acá. El versículo 2, versículo 17. Luego, versículo 18 dice, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Esta palabra Dios, igualito. Elohim, la número 430. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Doble. Versículo 19, Dios santo, Dios celoso es Elohim. Versículo 24 dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, a Jehová nuestro Elohim serviremos. Versículo 27, para que no mintáis contra nuestro Dios, Elohim. O sea que todas esas palabras, Jehová, Elohim de Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová porque Él es nuestro Elohim. Entonces Josué le dijo al pueblo, no serviréis a Jehová porque Él es Elohim santo, Elohim celoso. Jehová nuestro Elohim. Ok. Qué bueno. Ahora vamos a ver otros versículos.
de ese mismo capítulo. Y voy a leer el versículo 2 también. Dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Dioses. Y como alguien me escribió una vez y me reprendió porque escribí en el email Dios con D minúscula. Y no sé si ya me lo habrá perdonado. Le dije que me equivoqué. Pero un poco más y me crucifica. Entonces esta palabra dioses, versículo 2. Sí, wow, estos son los ídolos, ¿cierto? Servían a dioses extraños. ¿Quién serán esos dioses? Ahora, el versículo 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses. Otra vez, los dioses. Los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses, otra vez, dioses. ¿Quiénes serán estos dioses? Si a los dioses que de los amorreos de cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 16. Dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Oh sí, con plural, dioses. Versículo 20. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos. Dioses ajenos. Versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos. Dioses ajenos. Y está con minúscula en la Reina Valera. Dioses ajenos. Sí, porque Casidoro y Cipriano, ellos son los que tradujeron esto. Y bueno, vamos a decir algo bien simple. Y acá termino. En el capítulo 24 de Josué, donde he leído todo esto, esta palabra en el 2, 17, 18, 19, 24 que dice Jehová Dios, es la palabra Elohim, que es la número 430 de la concordancia Strong's. ¿Por qué uso la Reina Valera? Porque la Reina Valera, que es la única Biblia que conozco en español, que tiene esa herramienta de poder saber dónde están las palabras originales en el griego y el hebreo. Por eso. Ahora, ahí va, sin anestesia para todos los que me escuchan a los cuatro vientos. Me voy a sacar los lentes. Y esto lo pueden buscar ustedes mismos. Versículo 2, 14, 15, 16, 20 y 23, donde la Biblia dice con D minúscula, dioses, con S, con la letra S y con minúscula, y está hablando definitivamente de dioses falsos, ajenos. ¿Saben cómo se traduce esta palabra dioses en el hebreo? Exactamente la misma palabra, Elohim, 430, es la misma palabra para cada palabrita de dioses aquí. Esta palabrita dioses es Elohim. Pueden chequearlo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo bendito de Jesucristo, escuche. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que no es de Dios, no nos va a oír. Así que este es un mensaje para todas las ovejas de Jesucristo, para que sepan que ustedes están en el verdadero, estamos en su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. ¿Cuánto? El mundo entero.
¿Está creyendo que vivimos en una esfera que gira a 1000 y pico de millas por hora? ¿Eso es lo que creen? Y que hay 3 dioses, 3 personas, y nunca vas a conocer al verdadero Dios si tú estás pensando en uno, en otro, en otro. Nunca. Cuando tú oras, tienes que saber a quién oras. Dios te bendiga.